Tal vez te ha pasado como a mí y te has sentido frustrado a veces de ser papá. Tal vez te has estado en un momento dado de tu etapa de padre donde sentís que es muy difícil ser un buen papá y ser un papá perfecto. Ser el papá que vos siempre tal vez pensaste, deseaste que querías ser y al final en la realidad no lo estás viendo. Tal vez esa carga, esa presión es muy fuerte en este momento para vos. Pero lo bueno de eso, y sé que eso puede pasar porque a mí me pasó, es que hay una solución. Y la solución está en vos. La solución la podés conseguir vos. ¿Cómo y por qué? Porque en nosotros está el poder cambiar. Lo que pasa es que tal vez no nos han dicho desde pequeños que podemos cambiar lo que nosotros creamos de la vida, lo que nosotros creamos de lo que es ser papá, e inclusive cambiar nuestros modelos de aprendizaje de cómo es que debería ser un papá perfecto. Pues sí se puede hacer. Yo lo uso con Psyche, con un proceso muy fácil, simple, efectivo para cambiar las creencias. ¿Y cómo lo usé en mi día a día con mi hija de 6 años y con mi sobrija de 10 años? Al final es cambiar mis programas. ¿Qué es lo que pasa? Nos criamos con esta imagen de papá, que fue el papá que nos crió. Nos criamos también con una imagen de papá de las películas, donde uno a veces inclusive desea, yo quiero tener un papá como eso, o yo quiero ser como ese papá, de esa manera y tener unos hijos, o inclusive a veces no como el papá, que tener unos hijos que se comporten de esa manera. Y al final cuando vemos la realidad no es la misma realidad la que estamos nosotros creando o co-creando con respecto a la vida que estamos viendo en una película o en un libro que estamos leyendo y cómo nos desearíamos que fuera esa vida. Y eso pasa porque tenemos unos programas que le llamamos creencias que se graban al principio de nuestra infancia, hasta los 7 años, la mayoría de esos programas, y están básicamente basados en lo que son nuestros papás y en lo que ellos también aprendieron de sus papás y en lo que ha venido pasándose de generación en generación y a nivel de la cultura. Y cuando nosotros queremos hacer una nueva manera, una forma diferente de criar a nuestros hijos, entramos en ese conflicto, en ese gap o en esa brecha dentro de lo que creemos y de lo que deseamos tener en nuestra vida. Entonces, el secreto está en que esto que creemos y lo que deseamos no haya brecha y sea lo mismo. Y de esa manera vamos a poder estar en un estado de cerebro integrado frente a toda la situación y vamos a poder estar en paz con respecto a cómo criamos a nuestros hijos. ¿Cómo logramos cerrar esta brecha? Lo logramos a través de un balance, en Psyche le llamamos un balance, que es lograr que lo que yo estoy sobreidentificado en un hemisferio lo pueda tener en los 2 hemisferios y tenga un balance entre los 2 hemisferios. Logra este estado de cerebro integrado frente a esa situación, que en este caso sería la paternidad, poner límites amorosos a nuestros hijos, poder enseñarles y darles una retroalimentación. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Yo realmente todavía estoy en este proceso, porque es un proceso de toda la vida y mientras soy padre voy a estar en este proceso de evolución, de mejorar, pero cosas puntuales y exactas con mi hija y mi sobrija es el poder hablarles a ellas, el poder también permitirme yo educarlas sin lastimarlas, sin golpearlas, digamos, sin violencia. Al principio eso fue como una meta mía como papá, voy a educarlas pero sin pegarles nunca. Y al principio lo pude hacer, bueno, siempre lo he podido hacer, pero al principio me costaba mucho. Y llegué al punto inclusive donde saqué la faja, donde me saqué el zapato, donde le pegué a la par, para no pegarle a ella, pero le pegué a la par, igual la asusté. Y no podía estar en paz con eso. Después me di cuenta que yo tenía la percepción de que en mi infancia había sido muy violenta. Después de también perdonar mi relación, que es un proceso que también podemos hacer con Psyche, es perdonar el pasado, perdonar lo que yo crea con respecto a lo que pasó en el pasado, me da también una nueva visión de lo que pasó y darme cuenta que realmente mis papás fue todo que le pasó con mucho amor, me criaron de la mejor manera dentro de los recursos que ellos creyeron que eran los mejores, porque eso es importante también. Estar en paz con nosotros mismos con respecto a que estamos criando a nuestros hijos con lo mejor que tenemos de la manera más amorosa. Entonces, después de hacer unos balances para estar en paz con mis papás y con mis creencias con respecto a la educación, he podido tranquilamente hablarle a mi hija, aunque a veces ella se ponga con rabietas y pataletas y con alborotos, poder verla a los ojos, bajarme al nivel de ella, hablarle directamente a la cara, decirle, mi amor, tranquila, te amo independientemente de lo que hagas, pero en este momento tu comportamiento no es el adecuado para esta situación y quiero que lo cambiemos.
Esos son tips que yo aprendí en un taller, pero es lo mismo, es diferente aprender un tip de mente consciente que le digan a uno cómo tiene que reaccionar a nivel conductual, a poder realmente hacerlo en paz, porque ese mismo lo traté de hacer en otros momentos, pero enojado yo, porque no podía controlarme. Entonces, al estar en paz yo con mi crianza, con mi forma en que yo fui criado y en la manera en que yo quiero criar a mis hijos, eso me ha permitido a mí estar en paz con la crianza de mis hijos. Y eso me ha permitido a mí estar en paz con ser papá y estar tranquilo con respecto al hecho de que independientemente de lo que yo haga, todo lo estoy haciendo de la mejor manera posible, con el amor inmenso que le tenemos a nuestros hijos. Con ese amor lo hago yo con mis hijos. Y me podría equivocar, soy un ser humano, me equivoco, tengo situaciones que tengo que mejorar, pero los invito a ustedes a buscar esa paz en la paternidad, en la maternidad, en buscar esa paz en ser papá, en ser mamá, en poder educar a sus hijos de la manera que ustedes creen que es la mejor, dándoles ese amor, pero desde una paz, no desde un estrés y de una violencia que puede ser activa o pasiva, sino más bien amorosa. Y de esa manera ustedes pueden ayudar a su hijo a que él vaya creyendo y creciendo con una manera de ver la vida amorosa y en paz. Si quieren aprender a cómo hacer este proceso de una manera muy fácil, simple y efectiva, pueden visitar pedroulibarri.com y buscar los talleres y mayor información. Nos vemos.